El pueblo donde nadie podía quedarse después de medianoche. Dicen que existe un pequeño pueblo escondido entre las montañas, tan apartado que durante años solo se podía llegar después de recorrer varias horas por un camino de tierra. Su nombre era San Jerónimo. Durante el día, el lugar parecía completamente normal. Había una pequeña plaza, una iglesia antigua, algunas casas de madera y una tienda donde los pocos habitantes compraban comida. Pero cuando el sol comenzaba a desaparecer, el pueblo cambiaba. Las calles quedaban completamente vacías. Las puertas y ventanas se cerraban. Y nadie, absolutamente nadie, permanecía afuera después de medianoche. Los habitantes tenían una regla que todos conocían desde niños. Después de las 12, si alguien toca tu puerta, no debes abrir. Nadie explicaba por qué. Cuando algún visitante preguntaba, los habitantes simplemente respondían: aquí siempre ha sido así. Hasta que un hombre llamado Daniel llegó al pueblo. Daniel era fotógrafo y estaba recorriendo diferentes lugares abandonados de la región. Había escuchado rumores sobre San Jerónimo y decidió quedarse una noche para tomar fotografías. Al principio, todo parecía normal. La dueña de la única posada del pueblo le entregó una habitación y, antes de marcharse, le dijo algo que Daniel encontró bastante extraño. Cuando sean las 12, cierre la puerta con llave. Daniel sonrió. ¿Por qué? La mujer se quedó mirándolo unos segundos. Porque aquí nadie sale después de medianoche. Daniel pensó que simplemente era una superstición. Esa noche cenó en la plaza y estuvo tomando fotografías hasta poco antes de las 12. A las 11:55, regresó a la posada. El pueblo estaba completamente silencioso. No se escuchaban perros. No se escuchaban automóviles. Ni siquiera el viento parecía mover los árboles. Daniel entró a su habitación, cerró la puerta y comenzó a revisar las fotografías que había tomado. Entonces escuchó las campanas de la iglesia. Don. 1. Don. 2. La última campanada sonó exactamente a medianoche. Y en ese momento, todas las luces del pueblo se apagaron. Daniel se acercó a la ventana. Al principio no vio nada. Pero entonces escuchó un sonido. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando la puerta principal de la posada. Daniel pensó que quizás algún habitante necesitaba ayuda. Entonces escuchó una voz. ¿Hay alguien ahí? Era una voz de mujer. Daniel se levantó de la cama. Estuvo a punto de salir de la habitación, pero recordó las palabras de la dueña. No abras. Los golpes volvieron a sonar. Toc, toc, toc. Esta vez fueron más fuertes. Por favor, necesito ayuda. Daniel se acercó lentamente a la puerta de su habitación. Entonces escuchó algo que hizo que se quedara completamente inmóvil. La voz volvió a hablar. Pero esta vez pronunció su nombre. Daniel. El hombre sintió un escalofrío. Daniel, abre. Retrocedió lentamente. ¿Cómo podía aquella persona saber su nombre? Daniel no respondió. Pasaron unos segundos. Entonces escuchó pasos alejándose por el pasillo. Pensó que todo había terminado. Hasta que alguien comenzó a golpear la puerta de su habitación. Toc, toc, toc. Daniel contuvo la respiración. Daniel. La voz estaba justo al otro lado. Sabemos que estás despierto. El hombre retrocedió hasta quedar junto a la ventana. No sabía qué hacer. Entonces escuchó algo afuera. Miró por la ventana. Había personas caminando por la calle. Muchas. Decenas. Todas vestían ropa negra y caminaban lentamente hacia la plaza. Pero había algo extraño. Ninguna levantaba la cabeza. Todas tenían la mirada fija en el suelo. Daniel tomó su cámara y comenzó a fotografiarlas. 1. 2. 3 fotografías. De repente, una de aquellas personas se detuvo. Levantó lentamente la cabeza. Y miró directamente hacia la ventana. Daniel se quedó paralizado.
La figura estaba demasiado lejos para distinguir su rostro. Pero aún así pudo ver algo. Sus ojos parecían completamente negros. La figura levantó una mano y señaló la ventana. Daniel apagó inmediatamente la luz. Se alejó de la ventana y se escondió detrás de la cama. Durante varios minutos no escuchó nada. Hasta que alguien comenzó a caminar por el pasillo. Pasos lentos. Tac. 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 Se detuvieron frente a su puerta. Daniel cerró los ojos. Entonces escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. Y una voz susurró. No deberías habernos fotografiado. Daniel sintió que el cuerpo se le congelaba. No sabía qué hacer. Entonces recordó que había otra salida. La ventana. Abrió lentamente y salió por ella. Cayó sobre el techo de una construcción cercana y comenzó a avanzar en silencio. Su única intención era abandonar el pueblo. Corrió hasta llegar al camino principal. Pero cuando miró hacia atrás, vio algo que jamás pudo explicar. Todas las personas que había visto en la calle estaban paradas frente a la posada, mirándolo. Y detrás de ellas había muchas más. Personas que no había visto antes. Todas permanecían inmóviles. Daniel corrió. No se detuvo hasta que comenzó a amanecer. Cuando finalmente llegó a la carretera principal, encontró a un anciano sentado junto a una pequeña parada. Daniel le contó lo que había ocurrido. El anciano no pareció sorprendido. Solo le preguntó: ¿entraste al pueblo después de medianoche? Sí. El hombre negó lentamente con la cabeza. Entonces tuviste suerte. Daniel preguntó qué significaba aquello. El anciano tardó unos segundos en responder. Hace muchos años, San Jerónimo sufrió una tragedia. Una noche, todos los habitantes del pueblo desaparecieron. No hubo asesinatos. No hubo incendios. No hubo ninguna señal de que alguien hubiera escapado. Simplemente desaparecieron. Pero desde aquella noche, comenzaron a regresar. No durante el día. Solo después de medianoche. Y siempre buscaban lo mismo. Alguien que les abriera la puerta. Daniel preguntó: ¿qué pasa si alguien abre? El anciano lo miró fijamente. Nunca vuelve a salir. Daniel abandonó la región y jamás regresó. Durante años intentó olvidar aquella noche. Hasta que un día decidió revelar las fotografías que había tomado. La mayoría estaban completamente negras. Pero había una fotografía que sí se había revelado. Era la imagen de la calle de San Jerónimo. En ella aparecían las figuras vestidas de negro. Daniel acercó la fotografía para observarla mejor. Entonces descubrió algo que no había visto aquella noche. Había una persona más. Estaba parada detrás de él. La figura tenía el rostro cubierto. Y estaba apoyando una mano sobre su hombro. Daniel revisó la fecha de la fotografía. Había sido tomada exactamente a las 12:03 de la madrugada. Pero había algo todavía peor. En el reflejo de la ventana podía verse claramente el rostro de aquella figura. Era el rostro de una mujer. La misma mujer cuya voz había escuchado aquella noche. Daniel nunca supo quién era. Sin embargo, desde entonces, cada año, exactamente a medianoche, recibe una fotografía en su teléfono. Siempre es la misma. Una calle completamente oscura. Una casa. Y una mujer parada frente a la puerta. Esperando. Y en todas las fotografías aparece el mismo mensaje. Esta vez sí vas a abrir. El pueblo donde las campanas sonaban solas. En lo profundo de una región rodeada de bosques existía un pueblo llamado Santa Lucía de la Niebla. Era un lugar pequeño, con poco más de 100 habitantes. Las casas estaban construidas alrededor de una iglesia antigua y, detrás del pueblo, comenzaba un bosque tan espeso que nadie se atrevía a atravesarlo durante la noche. Pero Santa Lucía tenía algo que la hacía diferente.
Cada madrugada, exactamente a las 3:17, las campanas de la iglesia comenzaban a sonar. Lo extraño era que la iglesia llevaba más de 30 años cerrada. No había sacerdote. No había campanero. Y, según los habitantes más ancianos, la cuerda de las campanas había sido retirada mucho tiempo atrás. Aún así, todas las noches ocurría lo mismo. 3 campanadas. Luego silencio. Después otras 3. Y finalmente una última campanada. Los habitantes habían aprendido a ignorarlas. Hasta que una noche llegó al pueblo una joven llamada Valeria. Había viajado hasta allí para visitar a su abuelo, quien llevaba varios años viviendo en una casa alejada de la plaza. Durante la cena, Valeria escuchó las campanas. Don. 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 Miró a su abuelo. ¿Quién toca las campanas a esta hora? El anciano dejó de comer. Nadie. Valeria soltó una pequeña risa. Entonces alguien tiene que hacerlo. Su abuelo negó con la cabeza. No vuelvas a preguntar por eso. La respuesta la dejó intrigada. Al día siguiente, Valeria decidió visitar la iglesia. La puerta principal estaba asegurada con una cadena oxidada. Miró por una de las ventanas y pudo ver el interior. Todo estaba cubierto de polvo. Los bancos estaban viejos. El altar estaba destruido. Y al fondo podía distinguirse la escalera que conducía hasta el campanario. No parecía haber nadie. Valeria regresó a la casa de su abuelo. Pero aquella noche decidió permanecer despierta. Quería descubrir quién hacía sonar las campanas. A las 3:10 de la madrugada se levantó y salió de la casa. El pueblo estaba cubierto por una espesa niebla. Las calles estaban completamente vacías. Valeria caminó hasta la iglesia. La cadena seguía puesta. Sin embargo, cuando se acercó, escuchó algo. Pasos. Venían desde el interior. Subiendo lentamente por la escalera. Valeria se quedó inmóvil. Los pasos llegaron hasta el campanario. Entonces escuchó la primera campanada. Don. La segunda. Don. Y la tercera. Don. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Después de la tercera campanada, alguien comenzó a golpear la puerta desde dentro de la iglesia. Valeria retrocedió. Entonces una voz dijo. Todavía falta una. La joven salió corriendo. No se detuvo hasta llegar a la casa. Su abuelo estaba esperándola en la puerta. Cuando la vio, se puso pálido. ¿Entraste? No. ¿Escuchaste una voz? Valeria asintió. El anciano cerró la puerta inmediatamente. Luego le contó algo que nunca había mencionado. Décadas atrás, una mujer llamada Inés había desaparecido dentro de aquella iglesia. Según los habitantes, Inés había entrado una noche buscando a su hijo pequeño. El niño había desaparecido horas antes. La mujer nunca volvió a salir. A la mañana siguiente encontraron solamente sus zapatos junto a las escaleras del campanario. Desde entonces comenzaron las campanadas. Los ancianos decían que Inés seguía buscando a su hijo. Y que cada vez que las campanas sonaban, alguien del pueblo desaparecía. Valeria pensó que aquello era una leyenda. Hasta la mañana siguiente. Un niño de 8 años había desaparecido. Su cama estaba intacta. La puerta de su casa estaba cerrada. Y nadie había visto al pequeño salir. Los habitantes comenzaron a buscarlo por todo el pueblo. Finalmente, alguien encontró algo frente a la iglesia. Era el juguete favorito del niño. Estaba colocado justo debajo de las escaleras del campanario. Esa noche nadie quiso dormir. Pero a las 3:17, las campanas volvieron a sonar. Don. 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 Y después una última campanada. Don. Valeria escuchó entonces una voz afuera. Era la voz de un niño. Mamá. Ella se acercó a la ventana. En medio de la niebla había una pequeña figura parada frente a la iglesia. Era el niño desaparecido. Valeria abrió la puerta.
Su abuelo intentó detenerla. No vayas. Pero ella salió. El niño comenzó a caminar hacia la iglesia. Valeria lo siguió. Cuando llegaron frente a la puerta, la cadena estaba en el suelo. La puerta estaba abierta. Desde el interior llegó una voz de mujer. Por fin lo encontré. Valeria miró hacia la oscuridad. Entonces comprendió que aquella voz no estaba hablando con el niño. Estaba hablando con ella. Las campanas comenzaron a sonar nuevamente. 1, 2, 3. Valeria tomó al niño de la mano y corrió. Consiguieron salir del pueblo antes del amanecer. Nunca contaron exactamente qué ocurrió dentro de la iglesia. Pero los habitantes aseguran que desde aquella noche las campanas dejaron de sonar. Al menos durante varios años. Hasta que una madrugada, a las 3:17, volvieron a escucharse. 3 campanadas. Después silencio. Y finalmente una última. La misma cantidad de campanadas que aquella noche. Solo que esta vez, junto al sonido de las campanas, algunos habitantes aseguran haber escuchado una voz de mujer susurrando desde el bosque. Ahora ya sé dónde están. El pueblo donde las personas desaparecían del bosque. En una zona montañosa, lejos de las carreteras principales, existía un pequeño pueblo llamado Los Sauces. Era un lugar rodeado completamente por árboles. Los habitantes vivían de la agricultura y de la madera, y durante generaciones habían aprendido a convivir con el enorme bosque que comenzaba justo detrás de las últimas casas. Pero había una parte del bosque a la que nadie entraba. La llamaban el Monte Negro. No aparecía en los mapas del pueblo y los habitantes evitaban pronunciar su nombre después de que oscurecía. Según una antigua leyenda, quien entraba allí podía escuchar la voz de alguien conocido llamándolo desde los árboles. La regla era sencilla. Si escuchabas tu nombre, no debías responder. Durante años nadie se atrevió a comprobar si aquello era cierto. Hasta que una tarde, un joven llamado Mateo salió a buscar a su perro. El animal había escapado y se había internado entre los árboles. Mateo siguió sus huellas durante varios minutos. Sin darse cuenta, llegó hasta una zona del bosque que nunca había visitado. Entonces escuchó algo. Mateo. Se quedó quieto. Era la voz de su madre. Pero su madre estaba en casa. Mateo miró alrededor. No había nadie. Pensó que había imaginado la voz. Continuó caminando. Entonces volvió a escucharla. Mateo, ven. Esta vez la voz parecía venir desde unos metros adelante. El joven recordó la antigua advertencia de su abuelo. No respondas. Así que continuó en silencio. Entre los árboles apareció su perro. Estaba sentado en medio del camino. Mateo corrió hacia él. Pero cuando estuvo a punto de alcanzarlo, el animal comenzó a gruñir. No miraba a Mateo. Miraba detrás de él. El joven se giró. No había nadie. Entonces escuchó pasos. 1, 2, 3. Alguien estaba caminando entre los árboles. Mateo tomó al perro y comenzó a correr. Pero el bosque parecía haber cambiado. El camino por donde había entrado ya no estaba. Intentó regresar siguiendo sus propias huellas. No encontró ninguna. Entonces escuchó nuevamente la voz de su madre. Mateo, estoy aquí. Esta vez venía desde detrás de un árbol. El joven cerró los ojos. No respondió. La voz comenzó a cambiar. Primero sonó como la de su madre. Después como la de su padre. Luego como la de su abuelo. Hasta que finalmente se convirtió en la voz del propio Mateo. Mateo, ¿por qué no respondes? El joven sintió que las piernas comenzaban a temblarle. Corrió sin saber hacia dónde. Después de varios minutos encontró una pequeña cabaña abandonada. Entró y cerró la puerta. En una de las paredes había decenas de nombres escritos. Algunos eran muy antiguos. Otros parecían recientes.
Mateo comenzó a leerlos. Había nombres de personas que conocía. Vecinos. Agricultores. Incluso personas que habían desaparecido hacía muchos años. Entonces encontró algo que lo aterrorizó. En la parte inferior de la pared estaba escrito su nombre. Mateo. Y debajo había una fecha. La fecha de ese mismo día. El joven salió de la cabaña desesperado. Corrió durante horas. Cuando finalmente encontró el camino de regreso, ya estaba amaneciendo. Llegó al pueblo con su perro y contó lo sucedido. Los habitantes no le creyeron. Hasta que Mateo les mostró la fotografía que había tomado dentro de la cabaña. Todos reconocieron inmediatamente los nombres escritos en la pared. Aquella misma tarde, un grupo de hombres decidió entrar al bosque. Querían encontrar la cabaña. Caminaron durante horas. Pero nunca la encontraron. Sin embargo, uno de ellos regresó con algo extraño. Había encontrado una vieja fotografía en medio de los árboles. En ella aparecían varias personas paradas frente a una cabaña. Entre ellas estaba Mateo. Pero había un problema. La fotografía parecía tener más de 30 años. Y Mateo todavía no había nacido. Los habitantes comenzaron a investigar. Descubrieron que todas las personas que aparecían en aquella fotografía habían desaparecido en diferentes épocas. Y había algo más. En todas las fotografías encontradas posteriormente aparecía la misma cabaña. Siempre en medio del bosque. Siempre con personas diferentes frente a ella. Pero en la última fotografía apareció algo que nadie pudo explicar. Mateo estaba nuevamente allí. Esta vez no estaba solo. Detrás de él había decenas de personas. Todos los habitantes desaparecidos del pueblo. Y todos estaban mirando directamente hacia la cámara. Desde aquel día, Mateo nunca volvió a acercarse al bosque. Pero los habitantes de los sauces cuentan que, algunas noches, cuando el viento sopla entre los árboles, pueden escucharse voces llamando a las personas por su nombre. Y dicen que si alguien responde, la voz deja de escucharse afuera. Porque entonces comienza a escucharse dentro de su propia casa.